capítulos. Entonces, ya para que lo tengan, em, bueno, decidí pasárselos entero. Y bueno, entonces, con este texto y este trabajo, esta actividad que yo les envié, la idea era que trabajemos, que sigamos trabajando un poco acerca de ir adentrándonos qué es la sociología o qué estudia la sociología, como lo habíamos hecho con el anterior trabajo, y en este ya entrando un poco acerca de las distintas, podemos decir, corrientes que hay dentro de la sociología o las distintas formas de abordar el objeto de estudio que tienen los sociólogos. Vieron que nosotros, eh, cuando trabajamos el texto anterior, el anterior trabajo, la anterior actividad, la actividad número uno, digamos, habíamos visto que la sociología era la ciencia que se dedica al estudio de los hechos sociales, digamos, ¿sí? Y bueno, ahora nos tocaría ver o comenzar a ver las distintas corrientes que hay dentro de la sociología, o sea, cómo los sociólogos encaran o de qué manera encaran ese estudio de su objeto de estudio, valga la redundancia. Y bueno, entonces eso era lo importante, sí, que yo quiero que ustedes saquen de este trabajo y de esta lectura. ¿Cuáles son las distintas corrientes que hay dentro de la sociología? O algunas, las más importantes, ¿sí? Tampoco no vamos a ver todas porque sería muy extenso y perderíamos mucho tiempo en eso, pero sí yo seleccioné estas que son como las más importantes, las que menciona acá el autor en nuestro texto. Y bueno, entonces ahí tenemos la consigna, vamos a repasar la consigna de vuelta. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, perfecto, sí. bueno, avísenme cualquier cosa. Muy bien. Bueno, entonces la consigna era, el autor afirma que los sociólogos o pensadores sociales, también los llama él, ¿sí? Por eso yo les puse para que vean que son sinónimos, digamos, pueden ser clasificados, por un lado, entre aquellos que están más preocupados por las continuidades de lo social y aquellos que le prestan más atención a las transformaciones. Y por otro lado, entre aquellos que tienen una concepción materialista y aquellos que tienen una concepción idealista. O sea, entonces, básicamente, nuestro autor en este texto que trabajamos dice que hay como distintas eh, concepciones o yo les puedo decir, les digo también corrientes dentro de la sociología, o sea, como corrientes de pensamiento distintas o distintas corrientes de abordar la sociología, ¿sí? Eh, y las dos más importantes o las dos que vamos a ver acá son por un lado, tenemos una diferencia entre aquellos sociólogos que abordan los hechos sociales más preocupados por las continuidades, por un lado, y después por otro lado, frente a ellos podemos ubicar a aquellos que le prestan más atención a las transformaciones. Esa sería como una diferencia que hace el autor de este texto que trabajamos. Y después la segunda diferencia es entre aquellos que tienen una concepción materialista de la sociedad y aquellos que tienen una concepción idealista. Entonces, ustedes tenían que explicar en qué consisten ambas diferencias. Entonces, bueno, vamos a ir al texto, ¿sí? Y vamos a comenzar viendo la primera diferencia, ¿sí? Entre aquellos que están más preocupados o que analizan los hechos sociales a partir de las continuidades y aquellos que buscan analizar las sociedades o los hechos sociales a partir de las transformaciones o los cambios. Bueno, fíjense que acá nuestro autor nos habla acerca de, dice, en la página 8, si ustedes acá pueden mirar mi pantalla o si ustedes tienen el texto a mano, en la página 8 al final, digamos, en la última oración, dice, los primeros van a ser, o sea, los primeros se refiere a aquellos que abordan la sociología desde el punto de vista de las continuidades, digamos. Los primeros van a hacer siempre más hincapié en los condicionantes sociales, en las estructuras. Incluso a mediados del siglo pasado se desarrolló una fuerte corriente de pensamiento que dio a llamarse estructuralista, que hacía muchísimo hincapié en que las partes de un todo tienen significación,
no por sus valores absolutos, sino en la medida en que se relacionan entre sí. Bueno, ahí tenemos un primer punto importante, digamos, para, si queremos caracterizar a cómo son estos, o esta corriente, digamos, cómo se caracteriza esta corriente que le presta más atención a las continuidades. Uno de los puntos importantes, una de las características es que hacen hincapié, como dice acá, en las relaciones que hay entre los distintos componentes de la sociedad. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar un poco eso, pero eso sería un punto importante primero, ¿sí? El primer grupo, los que abordan la sociología, los que abordan el estudio de la sociedad a partir de la mirada de buscar continuidades, hacen mucho hincapié en las relaciones que hay entre sí en las distintas partes de una sociedad. Bueno, entonces sigo leyendo un poquito más. Dice lo que dice el texto: la consideración de esos elementos no por separado, sino en combinación, que no son otra cosa que una estructura, son los que incidieron para la continuidad de nuestras sociedades. En toda estructura hay diversos factores y esos factores están relacionados entre sí, pero a su vez tienen importancia diferente. ¿Cuáles son los factores centrales? ¿Cuáles los secundarios? Por ejemplo, en el siglo XIX, un pensador que aquí vamos a analizar, Carlos Marx, hacía muchísimo hincapié en que aquellos factores referidos a la producción eran los elementos decisivos a la hora de pensar los otros factores. Lo que él denominaba relaciones de producción, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado un poco de esto incluso el año pasado ya en Estado y Sociedad, que habíamos visto de que en una sociedad digamos, las personas, los individuos que componen una sociedad están unidos por relaciones de distinto tipo. Pero decíamos que una de las más importantes son las relaciones de producción, que son, como dice acá, las relaciones que los seres humanos establecen entre sí en el momento de la actividad económica. Entonces, bueno, para Marx, por ejemplo, o los sociólogos que están dentro de esta corriente, digamos, más preocupados por las continuidades o sí, por las continuidades, hay ciertos factores o relaciones sociales que son más importantes que otras y que determinan a las demás, como por ejemplo las relaciones de producción. Bueno, entonces eso sería lo más importante de esta primera corriente, por decirlo de alguna manera, o de sociólogos. Hola, hola, ¿me escuchan o se cortó? Te Sí, escuchamos, profe. profe, se escucha. Hola, Se escucha bien, profe. Profe, ¿se le ¿me escucha bien? escuchan? Sí, se escucha. Hola, Hola, profe, ¿nos está escuchando? hola, hola. Sí, profe, se escucha. Ah, ok, porque yo a ustedes no los escucho, me parece. A ver, si me pueden hablar, alguno que me hable, disculpen, Hola, profe, sí le Hola, sí. escuchamos. no los escucho. Como les decía, mientras que ustedes me escuchen es lo importante, así que bueno, si tienen alguna consulta me lo escriben acá por el chat, porque yo por ahora no los estoy escuchando a ustedes. Así que bueno. Bueno, continúo entonces. Les decía, dentro de ese primer grupo o esa primera corriente, un punto importante a tener en cuenta es que, como veíamos recién, estos sociólogos que hacen hincapié en las continuidades, eh, hacen mucho énfasis en que los factores que forman parte de una sociedad están relacionados entre sí, o sea, no los consideran aislados uno de otro, sino en relación unos con otros.
Eso es un punto importante. Como les decía, vuelvo a leer ahí, la consideración de esos elementos no por separado, sino en combinación, que no son otra cosa que una estructura, son los que incidieron para la continuidad de nuestras sociedades. Y siempre otra cosa importante también que vamos a ver en esta corriente, en esta primera corriente, es que buscan cuál de esos factores es el más determinante o el que tiene más influencia sobre los demás factores de la sociedad. Sí, por eso el autor habla acerca de Marx, que decía que dentro de las relaciones sociales en la que entran los distintos individuos de una sociedad, las más importantes son las relaciones de producción. Entonces, para este primer grupo es importante ver las relaciones que existen entre los distintos factores que forman parte de una sociedad y además también es importante identificar cuál de esos factores es el que determina o el que tiene más influencia sobre los demás. Cuando yo les hablo de factores, estoy hablando, por ejemplo, en este caso, de las relaciones que hay en una sociedad. Nosotros sabemos que entre los individuos que forman parte de una sociedad se pueden dar muchas relaciones, como dijimos, relaciones de parentesco, relaciones eh, de producción, relaciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, estos sociólogos lo que intentan es primero ver esas relaciones, esos factores como un conjunto y no aislados unos de otros. Y en segundo lugar, intentan encontrar un factor que sea como el más determinante y el que influya sobre los demás. Bueno, eso sería lo más importante del primer grupo, la primera corriente. ¿Tienen alguna consulta sobre eso? Más o menos quedó claro. Esas dos cositas que yo les mencionaba, esos dos puntos que yo les mencionaba, son lo más importante a lo que lo que le deberían prestar más atención cuando tengan que definirlo, ¿sí? Si no tienen ninguna consulta, avanzo con el siguiente. No, profe, se entiende bien. Bien. Bueno, sigo con el siguiente, entonces, cualquier cosa después volvemos, ¿sí? Si les surge alguna consulta. Entonces teníamos, por un lado estaba la diferencia entre los más preocupados por las continuidades, que es lo que estábamos hablando recién. A esto se les dice también, se les puede decir estructuralistas, como mencionaba el texto. Y por otro lado, el grupo que está enfrente, digamos, serían los que les prestan más atención a las transformaciones. Bueno, vamos con eso entonces, con ese grupo. Acá en la página 10 nos habla el autor sobre eso, dice. Otros pensadores tienen una preocupación central por la sociedad, perdón, por la transformación, por el cambio. ¿Cómo se organizan las modificaciones en las sociedades? ¿Qué es lo que hace que las sociedades cambien? ¿Cómo se avanza y cómo se retrocede? ¿Cómo es que, por ejemplo, el idioma cambia? ¿Cómo es que las características gastronómicas de una ciudad se modifican? Es como decía Marx, que cuando se modifican las relaciones de producción, se modifican también las costumbres. Bueno, y después dice, cuando reflexionamos sobre lo social, no tenemos que circunscribirnos a un análisis solamente de los grandes cambios, sino que en la micromodificación podemos investigar, podemos estudiar cuáles son los elementos que van en el sentido de la permanencia y aquellos que van en el sentido del cambio. Sobre estos autores que hacen más hincapié en las conductas que en las estructuras, muchas veces se afirma que son pensadores que se preocupan por el actor, por el sujeto social, porque las cosas ya no las vamos a analizar como los anteriores que mencioné, desde los grandes determinantes sociales, sino desde los grandes movimientos. Bueno, entonces, acá tenemos que el otro grupo, o sea, los que están más preocupados por el cambio, les interesa justamente, como decía acá nuestro autor, se hacen preguntas por las transformaciones, por el cambio. Y la diferencia que nosotros podemos encontrar con el otro grupo que mencionábamos anteriormente, que le podemos decir los estructuralistas, es que para este grupo, para los más centrados en el cambio,
no se trata tanto de buscar, como dice aquí, los grandes cambios, sino ir analizando los microcambios, los cambios más que se dan a nivel más, podemos decir, microscópico en la sociedad, y desde ahí ir estudiando cuáles son los elementos que van en el sentido de la permanencia y cuáles son los que van en el sentido del cambio. ¿A qué me refiero yo con cambios microscópicos en la sociedad? Bueno, cambios a lo mejor más imperceptibles, como lo que dice, como lo que menciona acá nuestro autor, que es la moda, eh, por qué evoluciona la música, por qué los redonditos son importantes en un momento y en otro momento. O sea, estos autores, estos sociólogos que van a adoptar como esta visión, tienen se centran mucho más en lo cultural, en los cambios culturales, ¿sí? Mientras que los otros se centran mucho más en analizar las estructuras sociales, sobre todo las estructuras económicas, que es algo mucho más macro, por decirlo así. Sí, entonces, si nosotros queremos establecer una diferencia, además que, bueno, obviamente tenemos la primera diferencia de que ya nuestro autor nos dice que unos están más atentos a las transformaciones y otros están más atentos a las continuidades. Podemos decir que los del primer grupo, los estructuralistas, eh, les interesa más estudiar justamente las estructuras sociales, ¿sí? O sea, como yo les decía, estudiar los distintos factores de la sociedad en conjunto, viendo las relaciones que hay entre ellos y tratando de encontrar un factor que determine a los demás. Para este segundo grupo, para los más centrados en el cambio, podríamos decir que ellos no están tan interesados en encontrar un factor que determine o que influya sobre los demás, aunque sí le dan o sea, tienen mucho interés por los aspectos culturales, pero no podemos decir que consideren que haya un factor que determina a todos los demás, como por ejemplo en el caso de, como citaba el autor, en el caso de Marx, que él considera que las relaciones de producción son las que determinan a todos los demás. ¿Sí? Entonces, esa sería la principal diferencia. Este segundo grupo de sociólogos no considera que haya factores que tengan como una primacía sobre los demás, entonces le van a prestar atención a una gran cantidad de factores sociales que para ellos producen el cambio dentro de una sociedad. Factores culturales, factores como por ejemplo la moda, las costumbres, ¿sí? Esa sería la gran diferencia. El primer grupo, eh, al primer grupo de sociólogos de los que hablamos recién les interesa las estructuras sociales, les interesa encontrar las relaciones entre los distintos factores y encontrar algún factor que sea determinante y que influya sobre los demás. A los del segundo grupo, no tanto, ¿sí? Para ellos, los factores que inciden en el cambio social pueden ser múltiples y no le prestan especial atención a uno. Bueno, ahí tenemos más o menos la primera diferencia, ¿sí? O sea, la diferencia entre esos primeros dos grupos. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? A ver. Dice, tiene activado la pestaña abajo de escritura. Está al lado de la cámara. ¿Activar subtítulos? Bueno, entonces, si quedó claro, bien. Bueno, entonces, si quedó claro más o menos eso,
podemos continuar con la segunda parte de nuestra consigna, digamos, que era, vamos a recordarla, la otra diferencia, ¿Me ¿sí? escucha ahora? Por un lado, los que tienen una concepción materialista de la sociedad y aquellos que tienen una concepción idealista. Bueno, ¿qué, qué es lo importante ahí? Vamos a ir a esa parte del texto, ¿sí? Bueno, primero hablar un poco sobre el concepto de materialista e idealista. O sea, a veces por ahí ustedes habrán leído y habrán visto que el concepto de materialista y el concepto de idealista no se usa acá en el texto, o no lo vamos a usar nosotros, al menos como se suele usar comúnmente en el lenguaje. Vieron que en el lenguaje común nosotros le decimos materialista a quién, a una persona que está muy pendiente de lo material, justamente, de lo económico o de las posesiones materiales. Bueno, en este caso estamos de otro tipo de materialismo, un materialismo más filosófico, digamos. Así que bueno, ese es el sentido que le vamos a dar nosotros en sociología, ¿sí? Bien, como dice acá el texto, vamos a leer un poquito. En la página 11 dice, también podemos analizar a los pensadores sobre lo social en relación a si tienen un esquema de pensamiento materialista o idealista. Entonces, para la sociología, ¿qué sería el materialismo? ¿Qué serían los materialistas? Son aquellos que sostienen que hay una realidad material, una realidad objetiva, más allá de la conciencia que los sujetos tienen sobre su propia actividad. Esto es, todos nosotros como actores sociales, como sujetos sociales, pensamos, sentimos y tenemos esquemas de análisis, en fin, concepciones acerca de lo que estamos haciendo e incluso explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Los autores materialistas tienden a sostener que hay una realidad no siempre conocida por el propio sujeto, por el propio actor, que existen determinaciones, leyes, por así decirlo, de la conducta, que muchísimas veces están más allá de la conciencia de los actores. Uno actúa y se maneja de cierta manera y hay determinantes a los cuales no siempre se tiene acceso. Bueno, continúa, qué sé yo. Luego dice, hay una realidad, relaciones, condiciones, y la tarea del científico es mostrarlas, señalarlas, conocer las relaciones profundas que hay entre ciertas conductas y ciertas determinaciones de carácter material, que pueden ser el ingreso, relaciones de parentesco, determinantes culturales, etcétera. Entonces, básicamente, los materialistas, que es otra de las corrientes, otro de los grupos en los cuales podemos poner a algunos sociólogos, los materialistas lo que dicen, nuestro autor nos explica, es que son aquellos que consideran que hay una realidad que es material, o sea, una realidad objetiva. ¿Qué quiere decir una realidad objetiva? Que existe aunque nosotros no la conozcamos, ¿sí? Y que esa realidad que existe, aunque nosotros no seamos conscientes o no la conozcamos en profundidad, determina nuestras acciones, ¿sí? O determina el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que está por fuera de las ciencias sociales, digamos, pero para que se entienda un poquito mejor. Supongamos la ley de gravedad, ¿sí? O sea, la ley de la gravedad es, todos sabemos, una ley de la física que básicamente lo que establece es que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra, ¿no es cierto? Bueno, la ley de gravedad es una realidad objetiva, aunque nosotros no la conozcamos, aunque yo no conozca la ley de gravedad o no entienda cómo funciona la ley de gravedad, igual existe, ¿sí? Es una realidad objetiva, es una realidad que existe independientemente de si yo la conozco, si yo sé cómo funciona o no. No voy a poder, si yo me tiro de un edificio, no voy a poder volar porque no conozca la ley de gravedad, ¿sí? La ley de gravedad existe más allá de si yo la conozca o no. Bueno, eso es, digamos, ese es un ejemplo bastante fácil, digamos,
para entender de qué se trata esto del materialismo. Entonces, aplicado a las ciencias sociales o aplicado a la sociología, el materialismo básicamente dice algo parecido, ¿sí? Que existen ciertas leyes o ciertas determinaciones o hay una realidad objetiva por fuera de nosotros como individuos, como miembros de una sociedad, que determinan nuestro comportamiento o determina la forma en que, digamos, la forma que tienen, por ejemplo, nuestras instituciones políticas o nuestras costumbres, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a uno de los autores que mencionábamos hoy, Marx, que vieron que dijimos, él establece que las relaciones de producción son las relaciones que determinan a todas las demás dentro de una sociedad. Bueno, para Marx también las relaciones de producción sería un ejemplo de esos determinantes o de esa realidad objetiva que está por fuera de nosotros, que a lo mejor no las conocemos o no somos conscientes de ellas, pero de todas maneras existen y determinan las costumbres, la cultura, las instituciones de una sociedad. ¿Sí? Entonces, para hacerlo más fácil, básicamente, los materialistas dicen que hay una realidad objetiva que está por fuera de nosotros, que no importa si nosotros la conocemos o no la conocemos, o somos conscientes o no somos conscientes de esa realidad existe y determina nuestro comportamiento, determina cómo es nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Para, para hacerlo también más fácil, acuérdense del ejemplo que yo les decía de la ley de gravedad, ¿sí? O sea, la ley de gravedad existe y determina nuestra vida, aún nosotros la conozcamos o no. Y bueno, y el otro grupo, la otra corriente, digamos, por decirlo de alguna manera, serían, a ver, dice, ahí hablaría de las reacciones que tienen los sujetos en los materialistas. Claro, exactamente, o sea, los materialistas vendrían a establecer que como yo les decía, hay una realidad objetiva que está por fuera de nosotros que actúa sobre los sujetos miembros de una sociedad. Y sí, también, como yo les decía, determina las costumbres, la forma que tienen las instituciones políticas, la cultura de una sociedad. Sí, eso es lo que dicen los materialistas, que esa realidad objetiva va a determinar todo lo demás, toda nuestra vida social, aunque nosotros no conozcamos o no seamos conscientes de esa realidad objetiva. Un ejemplo de eso, un ejemplo de un sociólogo o un pensador social materialista, como les decía, es Marx. Él planteaba que las relaciones de producción es lo que determina todo dentro de una sociedad, ¿sí? Que según las relaciones de producción, qué tipo de relaciones de producción, una determinada sociedad va a tener ciertas costumbres, ciertas instituciones políticas, ¿sí? Así que sí, entonces, en el caso de los materialistas, ellos dicen que esa realidad que es objetiva determina las reacciones de los sujetos, por decir, como vos me preguntás. Y el otro grupo eran los idealistas, ¿sí? Entonces, si los materialistas son los que dicen que hay una realidad material, una realidad objetiva, que existe por más que nosotros no seamos conscientes, los idealistas van a decir todo lo contrario, ¿sí? Los idealistas van a decir, como dice acá, por el contrario, los idealistas van a sostener que hay un conjunto de concepciones, de visiones, de ideas que son las que arrastran y que orientan la realidad social. O sea, que la realidad social está orientada por las concepciones, las mentalidades, las ideas de los sujetos. ¿Sí? Que no hay una realidad objetiva o como que no hay leyes que orienten el funcionamiento de una sociedad, sino que orienten el funcionamiento de la sociedad, sino que lo que orienta el funcionamiento de la sociedad son las ideas, las concepciones que surgen, digamos, de la cabeza de las personas, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo importante de ahí, de esa segunda diferencia,
sería materialistas plantean la existencia de una realidad material que existe, o sea, una realidad material que existe por fuera de nosotros, aunque nosotros no la conozcamos y no seamos conscientes de ellas, y esa realidad determina en gran parte el funcionamiento de la sociedad. El ejemplo, para hablar de sociología y de ciencias sociales, el ejemplo más fácil que podemos poner por ahora es, como yo les decía, Marx. Marx agarra y dice que en toda sociedad hay ciertas relaciones de producción que son las que determinan todo lo demás, cómo va a ser la cultura de esa sociedad, cómo va a ser la política, las instituciones políticas, cómo van a ser las costumbres, ¿sí? Y esas relaciones existen por más que nosotros no las conozcamos o no seamos conscientes de ellas y no seamos conscientes cómo funciona ese mecanismo. Y bueno, y luego enfrente tenemos a los idealistas, que ellos, como les decía, parten de la idea de que no existe una realidad material objetiva, sino que el funcionamiento o la orientación de la sociedad está determinada por las ideas, las visiones, las mentalidades de los mismos sujetos. Sí, entonces, materialistas, realidad material, objetiva, e idealistas se fundamentan más en las ideas, las concepciones mentales, las mentalidades, etcétera. Bueno, eso sería entonces Después, obviamente, hoy me decían que a medida que iban leyendo, seguían encontrando, como es, detalles para ir agregando, por supuesto, en un texto así que es un poco complejo y un poco extenso también. Obviamente que todo el tiempo, a medida que vayamos leyendo, vamos a ir descubriendo detalles que nos parecen importantes y que podemos agregar. Pero básicamente, como yo les decía, la idea de esta clase es tratar de eh, despejar un poco lo importante de lo secundario, ¿sí? Tratar de separar un poco y bueno, hacer más hincapié en qué es lo importante o qué es lo que yo quiero que ustedes más retengan de esto. Así que bueno, esto sería entonces la segunda diferencia, materialistas versus idealistas. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que agregar sobre eso? Como yo les decía hoy, si ustedes ya entregaron algunos, perfecto. Si ustedes ya entregaron el trabajo y ahora luego de la clase les surge alguna nueva idea que quieren agregar a su trabajo, lo pueden hacer, ¿sí? Porque todavía no está cumplida la fecha de entrega. La fecha de entrega es el lunes, así que pueden agregar lo que ustedes consideren necesario agregar o sacar, ¿sí? eh, Profe, yo quiero en su esperar que trabajo usted si ya lo dice. entregaron. Y si no lo entregaron, bueno, Si estoy encaminado o está muy no. bien también. Lo pueden terminar este fin de semana y entregármelo el lunes. Así que bueno, eso sería todo. Si no hay alguna consulta, espero que No les haya escucha el servido esta profe, clase. parece. Parece que no, Eh, y me di cuenta que no y escucha. bueno, estamos en Sí, contacto. no, Igual de nosotros todas nomás. maneras, ustedes ahí en el grupo tienen mi número de teléfono, me pueden hacer alguna consulta si consideran necesario. Y bueno, les mando un gran saludo. Si no hay más consultas, no hay ninguna duda, les mando un saludo y bueno, espero que tengan un muy buen fin de semana y espero sus trabajos. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Hasta la próxima.